¿Qué es el concreto? El concreto es una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, agua y opcionalmente aditivos que endurece después de cierto tiempo de mezclado. ¿Cómo se obtiene el concreto? Se obtiene mediante una mezcla cuidadosa proporcionalmente por cemento, arena y grava u otros agregados, y agua. Claro que los materiales primarios son obtenidos por extracciones de minas y procesos industriales para su uso según corresponda a cada uno. Las proporciones en las que se mezclan los distintos componentes varían de acuerdo con la granulometría de los agregados y la resistencia final deseada. Los siguientes valores son una determinación del volumen que dan una idea aproximada de los agregados. Ocupan aproximadamente el 75%, es decir, 3/4 partes de la mezcla. El cemento 10%, mientras que el agua un 15%. El agua que entra en combinación química con el cemento es aproximadamente 33% de la cantidad total. La mayor parte del agua de fraguado se destina a lograr fluidez y trabajabilidad de la mezcla. Cuando el cemento y el agua entran en contacto, se inicia una reacción exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla. El empleo de las mezclas de concreto en la industria de la construcción. Bueno, tenemos que existen tres tipos principales de concretos en la industria de la construcción. Está el concreto simple, el cíclope y el armado. En este caso nos concentraremos en el cemento simple. Tiene diferentes aplicaciones y empleos, las cuales varían desde calles, autopistas, sistemas de riego, canalización, rompeolas en los océanos, embarcaderos, muelles, construcción de aceras, entre muchos otros, y además en albañilería se suelen utilizar como tabiques o bloques de construcción. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del concreto en comparación con otros materiales? En este caso, lo que es el concreto, podemos compararlo con el hormigón o la madera, que son algunos de los materiales que básicamente son su competencia en este empleo de la construcción. Las ventajas que el concreto ofrece en comparación con otros materiales son la resistencia, sus capacidades y propiedades. Tiene diferentes propiedades que lo hacen mejor en vista de la región donde se vaya a emplear. Además de que los costos de obtención pueden ser menores dependiendo de la región en donde lo tengamos, y además con los aditivos podemos manejarlo a como nosotros queramos para su aprovechamiento. Pero por otra parte, tenemos que el concreto en sí es un material el cual es bastante costoso para trabajar porque requiere de vehículos pesados y de maquinaria especializada para poder llevar a cabo la obra en planeación. Sin embargo, esta desventaja se ve reflejada en la utilidad de vida que le da a nuestra obra. ¡Vámonos! Ahora bien, ¿cuál es el tiempo de fraguado de la mezcla de concreto? Es decir, su tiempo de secado y su tiempo de endurecimiento. Bueno, puede definirse como el tiempo de fraguado a aquel lapso de tiempo necesario para que el concreto logre pasar del estado fluido al estado sólido, como pueden verlo aquí. Existen dos tipos esenciales de fraguados en la mezcla. Tenemos el fraguado inicial, el cual se prolonga alrededor de 45 a 60 minutos de tiempo para que la mezcla logre endurecerse y se retire la cimbra, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Puede ser de ese tipo, o existe el fraguado final, que se estima alrededor de unas 10 horas de tiempo aproximadamente, y este proceso es el lapso en el cual nuestra mezcla de concreto va a pasar al proceso de endurecimiento y de resistencia. Si se necesitan procesos especiales para aumentar o disminuir el tiempo de fraguado de la mezcla, se puede recurrir a aditivos especiales. El proceso de endurecimiento, por otra parte, es un proceso donde nuestra mezcla va a adquirir resistencia, y tenemos una tabla proporcional gráfica en la cual, supongo que pueden ver de este lado, en la cual nosotros podemos darnos cuenta de que en un periodo de alrededor de 7 días el concreto de nuestra mezcla va a lograr alcanzar alrededor de un 65% de su resistencia final, mientras que en el día 28 vamos a tener un concreto que ha alcanzado una resistencia del 99% completa. Sin embargo, para que estemos seguros de que la resistencia final sea completa, podemos darle un tiempo de espera de 365 días o más.
Las características del agua a emplear en la mezcla. Estas son: el agua que entra en combinación química con el cemento es aproximadamente 33.3% de la cantidad total. La reacción de endurecimiento del concreto es muy lenta. Esto es lo que permite parte de la evaporación del agua agregada inicialmente. Se traduce en una disminución de la resistencia final. Es por eso que durante 7 días es necesario un curado para que el concreto no baje su resistencia. Si es un concreto tipo 3, será necesario de al menos 14 días de curado. Las características de la grava a emplear en la mezcla consisten en una grava o varios tipos de grava o rocas trituradas que sean partículas mayores a 4.75 milímetros. En nuestro país aproximadamente se comercializa un tamaño de 3/4 de pulgada, lo que viene siendo 20 milímetros. Se deben de considerar que sean partículas durables, limpias, puras, resistentes y libres de productos químicos absorbidos. Las características de las partículas de arena empleadas en la mezcla. Estas se extraen principalmente de ríos o piedras trituradas. Sus partículas son de un tamaño máximo menores a 4.75 milímetros. Estas consisten en partículas durables, limpias, puras, resistentes y libres de productos químicos absorbidos. ¿Qué es el tamaño máximo de agregado y su importancia en la mezcla? El tamaño máximo de agregado es el tamaño máximo del tamaño que puede tener la grava en una mezcla en agregados finos. Son partículas menores de 4.75 milímetros. En el caso de los agregados grandes o gruesos, son partículas mayores de 4.75 milímetros. Los agregados, por sus características, permiten la utilización de la menor cantidad de pasta de cemento que se producirá en un concreto de mayor estabilidad volumétrica. ¿Qué son los aditivos en la mezcla del concreto y cuáles son? Son sustancias dosificadas generalmente por debajo del 5% de la masa del cemento y se agregan antes o durante el proceso de mezclado con el fin de modificar algunas de las propiedades físicas de la mezcla, de tal manera que el material se adapte a las características de la obra o necesidades del constructor. Existen varios tipos. Tenemos tipo A, son reductores de agua, ofrecen un refuerzo a la mezcla. Tipo B, retardador de agregado, aumenta el tiempo de manejo antes de su colocación final. Tipo C, acelerador de fraguado, acelera el fraguado y obtenemos mayor resistencia. Tipo D, reductor de agua y retardador, la combinación del tipo B y C. Tipo E, reductor de agua y acelerador. Tipo F, reductor de agua de alto rango, plastificantes. Proporciona una mayor reducción de agua que los reductores normales. Tipo G, reductor de agua de alto rango y retardador, efecto combinado. Tipo S, aditivo con características especiales. Tipo J, inclusor de aire, inyecta burbujas de aire microscópicas a la mezcla y aumenta su durabilidad. Es ideal para el tiempo de frío. ¿Qué es la dosificación del concreto y por qué es importante? La dosificación del concreto básicamente no es más que las proporciones adecuadas para poder realizar la mezcla. Es decir, las cantidades de cemento que van a mezclarse con las cantidades de agregados finos o gruesos y conjunto con el agua. ¿Esto para qué es? Esto es para sacar provecho al máximo de las características que va a tener nuestro concreto. Va a tener las propiedades de resistencia, durabilidad y adhesión, que son las más importantes. Y en la tabla que les presento, que es una de las que encontré, pueden ver los aspectos más básicos de proporcionalidad para la dosificación de nuestro acabado. ¿Qué es el curado de concreto y por qué es importante? El curado de concreto no es otra cosa sino el reponer agua al concreto final que está siendo elaborado para que en los momentos de evaporación que cruzan al lapso del día, el concreto no pierda la resistencia que va a tener como características finales. Es decir, simplemente rociar agua al concreto para que no llegue a secarse a tal grado que dañe nuestra estructura. ¿Qué es el revenimiento del concreto y por qué es importante? Determina la trabajabilidad de la mezcla, ya que debe ser apropiada para su fácil colocación. Depende de las proporciones y características físicas de los materiales, además del equipo utilizado en el transporte y la colocación de la mezcla. Es importante para conocer, por ejemplo, el grosor de las losas horizontales o verticales. Existen varios tipos de pruebas, como el molde en forma de cono truncado,
donde el resultado final de la altura de la muestra es la que recibe el nombre de revenimiento. Elaboración de la mezcla de concreto. En primera instancia, debes determinar el tipo de cemento que vas a utilizar. Debes conseguir los materiales necesarios, 2 veces más arena y 3 veces más grava para llevar a cabo una buena mezcla. Ahora, preparar la arena con la grava que usarás para la mezcla seca. Podrías hacer uso de la pala para lograr medir las proporciones, que son una parte de cemento, 2 de arena y 3 de grava. De esta manera ve echando los materiales junto con la carretilla. Combina muy bien los ingredientes con la pala y asegúrate de que quede muy bien y homogéneo el resultado. Añade agua controlando la cantidad que van a agregar para que se considere o no se pierda mediante humedecimiento en la mezcla. Al final añade el resto de la mezcla seca al cemento empapado. Ahora será un poco más complicado seguir mezclando, pero verás que con un rastrillo resulta más sencillo. Mezcla todo hasta que el cemento te quede espeso y húmedo. ¿Cómo se aplica la mezcla de concreto? Derrama el cemento rápidamente en el área deseada del proyecto de construcción. Esto ha de hacerse lo antes posible después de la mezcla humedecida. Dependiendo de la utilización de la aplicación, puedes utilizar una pala o cuchara de albañilería para poder tener una buena calidad de trabajo. En esta ocasión, nosotros hicimos la aplicación de concreto en un armado de varillas que iba a hacer un seguimiento de castillo para que sostuviera una viga. Estaba siendo utilizado en una construcción habitacional. Ese es el resultado final. Pero es mejor con pura agua, güey. Agua.